Frente a frente. Con el Impact Hub hemos atendido a más de 1.200 empresas en los últimos 6 años y la verdad que ha sido una experiencia fantástica, y esto no hubiera sido posible sin la cooperación internacional, ¿verdad? Sin organismos también internacionales, por otro lado sin la empresa privada que también ha estado fomentando el desarrollo de ecosistemas de innovación en nuestro país, y ahora pues se denomina este tema de las startups, ¿verdad? Y las startups normalmente son aquellas organizaciones que tienen un crecimiento acelerado y que pueden llegar a generar un capital de inversión alto, y que con ese capital de inversión puedan aumentar su evaluación y por ende puedan generar una compra en el corto tiempo, ¿verdad? Delta Accelerator nació como una consecuencia de todo lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Muchos de los problemas a nivel de las micro, pequeñas, medianas empresas, incluso en los emprendedores, es el acceso a financiamiento temprano, ¿verdad? Es decir, nadie quiere arriesgar en que un emprendedor pueda salir adelante y decir, mira, yo te voy a meter tanto dinero, y al final el emprendedor pues normalmente fracasa. Y en la escala de fracaso, 1 de 10 realmente de los emprendimientos sale adelante. ¿Son muy caros estas asesorías, este procedimiento de ustedes? Realmente yo no lo diría caro, ¿verdad? Yo creo que es un costo de mercado, ¿verdad? En el sentido de que lo que nosotros obviamente tratamos de hacer es poder que la startup no tenga que desembolsar, ¿verdad?, un tema, sino vemos el potencial del negocio. Y cómo funciona el acelerador es que nosotros tomamos un porcentaje de las acciones del startup por un tiempo determinado a cambio de una serie de servicios que nosotros le brindamos. Y bueno, Wappi es wappi.app, que es wappi.app. .app, sí. Lo escriben en el navegador, va a salir rápido la página principal de Wappi. Okay. Es una página para vender rápido, vender fácil, sencillamente así, ¿verdad? Diseñada para que los emprendedores, micros, medianas, pequeñas empresas, incluso grandes empresas, puedan registrar sus productos y vender a través de WhatsApp. De hecho, solamente tiene que completar un formulario. Es tan sencillo como completar un formulario. Ustedes se pueden meter directamente a wappi.app y ahí ustedes llenan, o quiero ser parte de Wappi, ahí aparece una notificación, ¿verdad? Que les informa cómo llenar el formulario, y luego de eso automáticamente uno ya puede empezar a vender en línea. No hay ningún costo, de hecho es totalmente gratis, pero lo más interesante, Moisés, es que ahí tenemos una amalgama, por decirlo así, de empresas que están unidas dentro de un solo catálogo. Pero, ¿verdad? Nos encargamos también de que cada empresa tenga su propio espacio. Eso significa que el enlace de su empresa es personalizado. Si usted se mete ahorita a wappi.app, usted se registra, completa el formulario, en ese momento usted va a recibir automáticamente por WhatsApp un enlace que va a poder compartir a todos sus contactos en todas sus redes sociales, y van a poder ver su catálogo digital para que usted empiece a vender. La fiesta es una respuesta a las necesidades biopsicológicas de los seres humanos, necesidades de afecto, necesidades de alimentación, necesidad de tomarse un tiempo de descanso con relación al trabajo. Pero además, tradicionalmente en la historia nacional, las fiestas han constituido, por una parte, y esto es interesante tenerlo presente, por una parte, una especie de premio al trabajo, ¿verdad? Por otra, en el contexto económico, una especie de estímulo hacia la producción. En algún momento de nuestra historia, para el caso del siglo XVIII, de los siglos XVIII y XIX, las fiestas se convirtieron en una especie de imán para conseguir que la mano de obra llegara a regiones donde se requería de mano de obra para precisamente cosechar, para el caso, el añil, ¿verdad? Que era el principal producto de exportación de la época, y posteriormente el café, por cierto, ¿verdad? De antes de la colonia, lo que se tiene son celebraciones relacionadas con los referentes espirituales, religiosos de la cultura mesoamericana. Por supuesto que antes de la colonia no teníamos celebraciones de Navidad y de Año Nuevo, ni nada más. Es decir, estas celebraciones vienen definitivamente con el arribo de los españoles. Hay que decir que el año que viene se cumplen ya 500 años de ese arribo, en 1524, con la incursión de Pedro de Alvarado a estos territorios y de sus aliados, por supuesto. Y a partir de entonces es que se implanta esta práctica. ¿La Navidad dentro del calendario fue la más celebrada? No necesariamente. Esto es interesante también. Fíjese que cuando uno repasa los documentos coloniales las fuentes documentales de la época, se percata de que fundamentalmente se trataba de algunas otras celebraciones que tenían
particular relevancia. Una de ellas era, por ejemplo, la celebración de agosto, ¿verdad? La fiesta al Salvador del mundo, las celebraciones del 5 o 6 de agosto, y eso es un decir, en realidad eran varios días más de celebración. Otra celebración interesante era el Día de Corpus, la celebración del Corpus, que usualmente cae ahí por junio. Y otra celebración igualmente importante es la relacionada con la Semana Santa, sin duda. Entonces se celebraba la Natividad del Señor, pero no había una relevancia como la tiene en la actualidad. Lo interesante de estas fiestas es que eran las fiestas, posiblemente las fiestas más pomposas. Y eran las más pomposas. Sí, y probablemente las fiestas barrocas por excelencia, las fiestas más llenas del drama barroco, más llenas de los detalles barrocos, más llenas de regocijos y actividades, como se llaman en la actividad, como llamarían en la actualidad, de regocijos que incluían reventar cohetes, sonar campanas, encender hachones por las noches para que se viera la luz, hacer desfiles militares, comida y bebida, carreras, hoy tenemos el equivalente carreras de cintas, eran carreras de anillo, es decir, había un conjunto de actividades. Y aquí tenemos en el caso salvadoreño tenemos actividades de este tipo, tenemos celebraciones de este tipo de hasta 15 días de duración. Cuando uno repasa y se da cuenta que el Santa Claus tiene una historia muy relacionada con este refresco, por ejemplo, o cuando repasa y mira que mucho de la tradición está relacionada con la importante incidencia del comercio en la celebración y en el espíritu del regalo y la compra en la época navideña, puede realmente de alguna manera confirmar la afirmación. Pero a lo que iba es que algunas de las otras celebraciones, ya en el siglo XX, antes de que ocurriera esta suerte de esta verdadera comercialización del fenómeno navideño, incluían para el caso el montaje y exposición de nacimientos. Se dice que era una de las entretenciones más concurridas porque muchas personas en sus casas montaban nacimientos y había una especie de disputa por quien tenía el nacimiento más bonito. Otra de las referencias interesantes que se encuentran son competencias de niños dioses. Es decir, habían familias que ponían a competir sus bebés como el niño Dios más bonito. Nuestra fiesta se configura en torno a estas circunstancias y que estas circunstancias determinan que el alimento sea el alimento más notable es por excelencia sea el tamal, por ejemplo, para las celebraciones. Esto ha sido históricamente así. Hasta ahora recientemente es que estamos comiendo más pavo relleno o horneado que otra cosa, o pierna de cerdo o que cualquier otra cosa. Pero el tamal ha sido la comida por excelencia para las celebraciones. El viaje del pavo inició con el siglo XVI, cuando de aquí se va para Europa y entra a la corte española, luego se introduce en el resto de países europeos y comienza a adquirir diferentes denominaciones, por cierto. En un principio el pavo por los ingleses fue llamado turkey, ¿verdad? Que no tenía nada que ver con los turcos ni con Turquía. De hecho, en Turquía al pavo le llamaron pavo de India, ¿verdad? Espérate, solo acláreme. El pavo entonces fue de aquí a Europa. Sí, luego vuelve. Entonces, nada más quiero terminar el recorrido. Pero el pavo tal cual es más originario de Mesoamérica o de América que de Europa. El pavo es originario el pavo del que estamos hablando es originario de América. Los franceses, por su parte, le llamaron coq d'Inde, pavo de India, gallo de Indias, ¿verdad? Pollo de Indias. Y eso derivó en dindón, como le dicen actualmente al pavo en aquellas regiones. Finalmente el pavo luego vuelve a figurar, luego el pavo vuelve a figurar en la cena de acción de gracias de los peregrinos del Mayflower, que luego se extiende a la celebración de Navidad y que finalmente regresa de Estados Unidos con la comercialización de la Navidad como el plato indispensable que ahora lo es en las mesas de algunos salvadoreños. Y el Día de Acción de Gracias, y eso se traslada a la Navidad también. Ya solo falta que también celebremos Acción de Gracias, que no estamos muy lejos, sobre todo con la influencia que tenemos de... con el Black Friday y todo lo demás que ocurre, estamos muy cerca. Lo interesante de estas bebidas es que fueron perseguidas porque también estaban bajo el control de las autoridades coloniales y luego bajo el control del Estado. De manera que eso simultáneamente generó una respuesta bastante difundida de producción de licores de manera clandestina.
Algunos de estos licores fueron la chicha, pero además derivaciones de la chicha y del aguardiente. La chicha, para el caso, se podía destilar, se puede destilar, gracias al alambique. El alambique es introducido también por los españoles y viene de los árabes, gracias al alambique, y el resultado es el licor que algunos ya conocen probablemente, que es el chaparro. Frente a frente.